mí. Todo depende de cómo está la conexión. Todo depende. Ahora sí, empezamos. Clase magistral. Clase magistral. Una clase de primer nivel. La clase más pipiris nice de todo el mundo. Hola, mi hijo se ríe de mí. Hola, hola. ¿Sabe por qué estoy diciendo que esta es la clase magistral más pipiris nice de todo el mundo? Porque de aquí para arriba, muy formal, estoy muy bien vestida. Bueno, disque. Y de la cintura para abajo estoy en pijama y con pantuflas. Hola, gente, ¿cómo están? Amigos, amigas, abogados, abogadas, ilustres colegas, respetabilísimos señores, los y las, porque ahora hay que decir todo con lenguaje de equidad de género. Estudiantes, estudiantos y estudiantas. ¿Está bien? Estudiantos y estudiantas. Comenzamos, clase magistral. Mi hijo está por acá y se ríe. Nada más que no se los puedo mostrar porque limpié esta parte del escritorio, pero esta no. Entonces aquí tengo todo mi relajo de papeles, de expedientes, de documentos, de escrituras. Así que nada más limpié este pedacito para que vean que sí limpio mi escritorio. Esperamos a ver cómo se van conectando. ¿Puedo ir saludando gente? Dani dice que ya no debo de leer, entonces Daniel me va a leer los mensajes. Sale para ver que a quienes les mandamos saludos. Ahí van a escuchar la voz de mi hijo. Willy Zárate dice, hola maestra. Zárate. Zárate. Willy Zárate. Zárate, saludos desde la ciudad de Oaxaca. Saludos a Oaxaca. María Elena Olivares, buenas noches maestra, me encanta su sentido del humor. Buenas noches. No, ni se emocionen con mi sentido del humor, ¿eh? Porque yo ya lo dije el otro día, uno acá pone la mejor cara, ¿eh? Pero en el día no, me puse fúrica como 3 veces, ¿no? Se nos quedó la llave de la camioneta dentro de la camioneta y no podíamos abrir el carro. Estuvimos como 1 hora con un alambrito tratando de abrir la camioneta. ¿Cómo le hacen los rateros? Ellos en 3 segundos abren el carro. No sé cómo le hacen. ¿Quién más? Félix Cap, saludos maestra desde Oaxaca. Saludos a Félix. Sammy Vázquez, saludos desde Tijuana. Tijuana. Oye, ¿cómo andan en Tijuana, eh? Ya los invadieron. Hay que ofrecerles, en lugar de ofrecerles trabajo, ofrézcanles un avión para regresarlos a su casa. ¿Qué más? George Raúl Arreola Cruz, hola maestra, bonito sentido del humor. Gracias, saludos George. Desde Huehuetán, Chiapas. Huehuetán. Yo por ahí cerquita tengo mi casita. Tapachula. Pedro García dice yes. Yes. Gabriela Michelle, linda noche maestra. Hola, Gracias hola. por tomarse el tiempo para nosotros. ¿Cómo les va? Gracias, gracias, Michelle. Mar Yor BP, saludos desde Veracruz. Saludos, nos vemos en Veracruz pronto. Voy para Veracruz. No sé si voy a Jalapa o a Veracruz, pero por ahí voy a andar la próxima semana. Mari Prado Moksha, buenas noches maestra, un gusto contactarla. Gracias, un gusto. Denise Guardado, saludos maestra desde Tijuana igual. Denise, híjole, ya los invadieron, Denise. More Díaz, saludos. Araceli, un gusto escuchar otra de sus cápsulas jurídicas. Gracias. 48, somos 48. Es como si tuviera yo un saloncito. 47. 43. 44, ya se empezaron a ir todos. Dijeron, ¿de qué se trata esta conversación con esta vieja loca? Isabel Luna, Beltrán.
desde Tuxtla, Veracruz. Beltrán, ¿qué dijo Beltrán? Gisela Nabor, saludos. Gracias. Beltrán, la admiro mucho, maestra. Saludos. Gracias. Desde Coacalco. Coacalco. De Coacalco, saludos. Espérenme, estoy por comenzar. Nada más quería ver cuántos se conectaban hoy. Sé que andan en múltiples actividades, así que a mí se me ocurrió hacer una conexión hoy en la noche. Parece que tienen preferencia por las conexiones nocturnas. Y yo luego no sé, porque le dije a Daniel que acá se ve una sombra. Entonces parece que estamos en una sesión espiritista. Y dije, ay, no me gustan las transmisiones nocturnas porque luego piensan que voy a leer el tarot o algo así. Pero no, no puedo. Leeré las cartas españolas. Tac, tac, tac. Sí, el rey de oros significa billete. El 1 de copas es la casa. Sí, yo sé leer las cartas. ¿En serio? ¿De verdad? Luego se las leo. Bueno, vamos a lo que vamos. Juárez, Mónica, saludos. César. Dani no quiere que lea porque me pongo visca. Ah, César Baptista. Antonio García, saludos. Ali. Ay, ¿cómo te cambias de nombre, Guizar? Solo sé que Guizar es fijo, ¿eh? Ese sí me lo sé. Sin problemas. ¿Qué les parece si hoy hablamos? Hoy quiero platicar del tema de la pertinencia. De la pertinencia. Saludos, Guadalupe. Guadalupe. Jesús Barrera. Oye, te quiero entregar tus libros, Jesús. ¿Dónde te veo? Peter Rodríguez. Saludos. Ja, ja, ja. La verdad, un poco de descontrol con los hondureños. Pero pues aún no del todo. Bueno, tranquis, a ver qué hacemos. Cooperemos para mandarlos en avión. Apenas tienes para nosotros. ¿Un boleto de avión? Yo disparo un boleto de avión para un hondureño que se quiera regresar a su casa. Vas a ver si no se regresan. Saludos, maestra Marisela, desde Oaxaca, o sea, Oaxaca. Gabriel Jiménez. Muy bien, bueno, entramos en materia porque luego a mí se me da por alargarme mucho con mis explicaciones, ¿no? Bueno, les cuento. El otro día, bueno, no el otro día cercano, hace ya un tiempecito me hicieron favor de invitarme a un desayuno a hablar sobre prueba. Entonces yo hablaba que siempre hay que tener en consideración algunos filtros relacionados con la prueba. Por filtros les llamo a una serie de calidades que debe de tener la prueba y que las partes debemos de cuidar que la prueba las contenga, estas calidades, ¿no? Entonces yo hablaba, por ejemplo, del tema de la pertinencia, de la suficiencia. La prueba debe ser pertinente, debe de ser suficiente, debe de ser legal, debe de ser lícita, y otras cualidades o características que mencioné en ese desayuno jurídico. Uno de los profesores que estaba ahí, en algún momento de su intervención dijo, no, la pertinencia, ¿de qué hablan? La pertinencia ya está superada. Dice, ahora de lo que hay que hablar de la prueba, pues es de su relevancia. Y yo me quiero en este momento enfocar en platicarles de qué estamos hablando cuando hablamos de pertinencia de la prueba, de pertinencia de los actos de investigación, qué es la pertinencia de los medios probatorios, y a qué le llamamos a su vez relevancia en el ámbito de la prueba, ¿no? Fíjense que el Código Nacional van a encontrar ustedes múltiples menciones al tema de pertinencia, no así al tema de relevancia. Entonces la primera aclaración que habrá que hacerle al profesor es que, pues primero el tema de relevancia no es un tema que esté superado por lo menos en el Código Nacional, porque el Código Nacional sigue utilizando el criterio de pertinencia para un montón de cosas, ¿no?
Si buscan en los distintos artículos, y yo no les voy a dar artículos porque la mayoría de los que han leído mis libros saben que a mí no es lo mío que se anden aprendiendo el código de memoria, verán que hay referencias constantes al tema de pertinencia. Habla, por ejemplo, de que se llevarán a cabo algunas manifestaciones de tipo pertinente, la lectura pertinente de una declaración previa, la realización de actos de investigación pertinentes y útiles, diligencias pertinentes, observaciones a la acusación de forma pertinente, intervenciones durante la interacción oral, intervenciones que sean pertinentes. Entonces, hay una gran cantidad de actos del procedimiento que están investidos de esta calidad de pertinencia. Y en cuanto a medios de prueba, el adjetivo también sigue apareciendo cuando se habla de datos de medios de prueba, cuando se habla de elementos de prueba, cuando se habla de la propia prueba en sí, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que comentarles es que la pertinencia es una excepción al principio de libertad probatoria. Nosotros encontramos en el Código Nacional el principio de que todos los hechos y todas las circunstancias podrán ser probados por cualquier medio, pero sí observan esa redacción, dice por cualquier medio pertinente. Por lo tanto, no se trata de una libertad probatoria de forma absoluta, sino que el medio para poder probar un hecho o una circunstancia, pues tiene que tener esta calidad de pertinencia. Y por pertinencia vamos a entender, por ejemplo, si habláramos de un acto de investigación, que ese acto de investigación sea oportuno y que resulte conveniente para obtener, por ejemplo, la información que necesitamos para probar el hecho que tengamos que probar, ¿no? Si estamos hablando de un medio de prueba, pues que ese medio de prueba resulte ser conveniente para afirmar el hecho que pretendemos probar, ¿no? Entonces, el estudio de la pertinencia no solamente se concentra en los medios de prueba, sino que también se debe de hacer un estudio de pertinencia desde desde el acto de investigación que a la postre va a generar un medio de prueba. Por lo tanto, hay algunas menciones en donde dice que las partes pueden requerirle, por ejemplo, al Ministerio Público que lleve a cabo algunas diligencias o actos de investigación y que el Ministerio Público contará con algunos días, me parece que señala que son 3, para determinar si los lleva a cabo en función del criterio de pertinencia del que estamos hablando. Entonces, la pertinencia es un tema no superado en el Código Nacional. Como yo dije hace unos momentos, la pertinencia tiene que ver con que, por ejemplo, el acto de investigación resulte ser conveniente porque tenga una relación directa con el hecho, porque realmente se logre probar a través de ese acto de investigación lo que yo quiero probar o logre obtener el medio de prueba que yo pretendo lograrlo obtener. En cambio, por ejemplo, cuando hablamos de relevancia, la relevancia es un estudio completamente diferente. En la relevancia lo que se hace es una especie como de balance entre costo-beneficio de realizar, por ejemplo, un acto de prueba o el costo-beneficio de llevar a cabo un acto de investigación. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de llevar a cabo el acto de investigación? Es decir, para determinar si resulta indispensable llevarlo a cabo. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de un medio de prueba? ¿Cómo voy a alcanzar esta función de utilidad para poder decir que un medio de prueba realmente resulta relevante para el proceso? Y vean entonces dónde radica la diferencia entre la relevancia y la pertinencia. Un medio de prueba puede ser perfectamente pertinente. Un medio de prueba podría servir para afirmar un determinado hecho que es un tema de juicio. Pero la relevancia es un criterio que algunos le han llamado un falso criterio, pero en realidad es un criterio limitador de la prueba.
porque por este balance de costo-beneficio yo tendría que ver qué tanto gano llevando ese medio de prueba a juicio o qué perjuicios se me pueden ocasionar si llevo ese medio de prueba a juicio. Así que, en tanto un medio de prueba puede ser pertinente porque tiene relación, por ejemplo, la información que me va a suministrar tiene relación con el tema de juicio, por relevancia tal vez no debería de admitirlo porque resulta ser sobreabundante, por ejemplo. Entonces, si son 20 medios de prueba que van a afirmar que la víctima y el imputado salieron juntos de la fiesta que fue la última noche o el último lugar donde se vio a la víctima o se le vio con vida, pues desde luego que es pertinente la declaración de esos 20 medios de prueba. El punto es que pierde relevancia cuando se trata de muchos medios de prueba, ¿no? Lo mismo pasa con el concepto de prueba necesaria o de la falta de necesidad. Si hay un acuerdo probatorio entre la Fiscalía y la defensa, lo más seguro es que haya medios de prueba que ya no necesiten llegar a juicio. Más allá de que puedan ser pertinentes, aquí entra en discusión el tema de la utilidad o de la relevancia de ese medio de prueba. Por otro lado, también tenemos el tema de la prueba legal y de la prueba lícita. Por pertinencia, puede ser que el arma de fuego encontrada en la casa del imputado tenga relación directa con el hecho que se va a juzgar. Por lo tanto, resulta pertinente el arma. Pero por un tema de relevancia, ¿qué pasaría si el arma se obtuvo con violación a derechos fundamentales? Lo que se hace es un análisis, decía yo, costo-beneficio. ¿Vale la pena que yo presente el arma al precio de consentir una violación a un derecho humano? Y en ese estudio de relevancia no pasa la prueba ilícita. De la misma manera, el otro ejemplo que no pasaría con la prueba que viola reglas procesales, ¿no? En su obtención. ¿Cuál es la razón por la cual no se permite en el proceso la impertinencia de la prueba? ¿Por qué cuidamos mucho esta función de pertinencia? Hemos encontrado básicamente 3 razones o 3 riesgos que se quieren cuidar para no permitir la prueba impertinente o los actos de investigación que resulten impertinentes en el proceso. El primer riesgo procesal es un riesgo de generar perjuicios indebidos. Y dicho de otro modo sería que permitir la prueba impertinente podría traer como riesgo que el juzgador se equivoque, lo que se conoce procesalmente hablando como el error judicial. Que un juez, por razones equivocadas, precisamente por haber apreciado prueba impertinente, termine resolviendo en favor de la otra parte, ¿no? De otra de las partes. El segundo riesgo que se puede generar con las pruebas impertinentes es un riesgo de confusión por la saturación de información. Por lo tanto, si el juez tiene información excesiva o información que resulta confusa, no le va a ayudar a esclarecer los hechos y van a terminar confundiéndolo. Lo que a la postre traería el riesgo primero que mencioné, que es que el juez se equivoque y resuelva de la forma equivocada en lugar de resolver de la forma correcta en que debió de haberlo hecho. Y el tercer riesgo por el cual no se debe de permitir la prueba impertinente es un riesgo que tiene que ver más con la economía procesal, ¿no? ¿Para qué generamos dilaciones procesales que al final de cuentas tienen un alto costo, una alta pérdida de tiempo en función del beneficio o la calidad de resultados que nos va a dar el haber permitido la prueba impertinente? Por lo tanto, considerando estos tres riesgos, estos 3 aspectos, evidentemente las pruebas impertinentes no alcanzan a pasar ese test, ¿no? Una prueba impertinente, insisto, y voy a repetir los 3 riesgos, puede generar errores judiciales, ¿no? Un perjuicio por
de forma indebida por una mala apreciación del juez. Segunda, un riesgo por confusión y que el juez resuelva confundido. Y la tercera, un riesgo de dilaciones procesales que tienen un alto costo. Ahora, también quería analizar con ustedes, por último, que la impertinencia también es un criterio para el suministro de información al proceso. Sabemos que los medios de prueba tienen una vocación de suministrar información al proceso y las técnicas que empleamos los litigantes son el interrogatorio y el contrainterrogatorio. ¿Por qué una prueba debe de ser excluida del proceso y no pasa este test y no llega a juicio? Pues por las razones que ya les comenté y un mecanismo para no permitir que esa prueba llegue es a través de la exclusión que se da en la audiencia intermedia. Hay un debate de exclusión y el artículo 346 nos dice que la prueba impertinente no llegaría al proceso. Ahora, respecto de las que sí son pertinentes, a veces suele ocurrir que las partes comenzamos a formularles preguntas impertinentes. Aun cuando el medio de prueba es pertinente, se nos ocurre hacerle preguntas de tipo impertinente. ¿Cuáles son los ejemplos más claros de una pregunta impertinente? La pregunta impertinente tal vez se excede un poco de los hechos del tema del juicio. Puede ser que en la pregunta, por ejemplo, en el caso del interrogatorio, el litigante, el oferente de la prueba, esté pretendiendo a través de la pregunta que se suministre alguna información no propia del caso, ¿sí? Y en el contrainterrogatorio también se pueden dar preguntas impertinentes, pero en este caso lo que se hace es que el litigante, que no es el oferente de la prueba, formula preguntas sugestivas y lo que está buscando a través de esas preguntas sugestivas es que el testigo confirme la información que él le está dando en la pregunta sugestiva, que regularmente son temas que no guardan relación con el tema o con el juicio. ¿Ok? La segunda forma de impertinencia se puede dar cuando se formulan preguntas que diríamos no son legítimas para ser respondidas por determinado medio de prueba. Y ese puede ser el caso, por ejemplo, de preguntas que el litigante le hace a un testigo sobre lo que otro testigo vio, dijo o hizo, ¿no? Ahí podrían entrar porque la impertinencia, hagan de cuentas que es un paraguas muy amplio, que tiene una cobertura muy amplia. Dentro de este concepto de impertinencia podemos encuadrar este tipo de preguntas que no son legítimas para ser respondidas por un determinado medio de prueba, ¿no? Testigo 1, dígame, ¿y su compañero qué estaba haciendo? ¿Qué estaba viendo? ¿Qué dijo o qué hizo? La lógica diría que cualquier testigo debería responder, pues eso pregúnteselo a él, porque no es legítimo que yo responda por hechos que no me son propios, ¿no? Claro que ningún testigo lo diría de esa manera y por eso los abogados tenemos que saber argumentar la impertinencia cuando se trata de pedidos de información para los cuales el medio de prueba no está legitimado a informar. La otra vía de la impertinencia sería hacer preguntas de opinión a sujetos que no están calificados para opinar, ¿no? Sería impertinente preguntarle a un testigo su opinión, dado que las opiniones están reservadas para los expertos. Y también resultaría una pregunta impertinente si formulamos una pregunta hipotética a un testigo cuando sabemos que las hipótesis solamente pueden ser respondidas por expertos. Dicho de otro modo, si a un testigo yo le pregunto y en su opinión la víctima perdió la razón en el momento en el que pasó el hecho o estaba loca, etcétera, pues él no es un experto ni en psiquiatría ni en psicología como para que nos diga el estado emocional de la víctima. De la misma manera que no le puedo preguntar al testigo, supongamos que el vehículo iba a menor velocidad. ¿Qué hubiera pasado si el vehículo hubiera
hubiera sido conducido a menor velocidad. O sea, es una pregunta hipotética y él no es el experto como para hacer ese tipo de respuestas. Todos estos ejemplos hacen referencia a la impertinencia en la pregunta. Ahora, yo creo que no les estoy diciendo a muchos, no les estoy diciendo nada nuevo, porque resulta que hay una gran gama de luminarias del sistema acusatorio. Ay, este es el momento en el que yo sé, porque mi cabeza me dice, este es el momento en el que Marisela se echa otro enemigo a la uña. Pero bueno, hay grandes luminarias del sistema acusatorio, prestigiosísimos profesores, algunos muy capacitados, otros simulan estar muy capacitados, que nos explican qué es una pregunta impertinente, qué es irrelevante, qué es argumentativa, qué es conclusiva, todos los tipos de objeciones que existen. Entonces, la verdad es que un maestro que les venga a decir que es una pregunta impertinente, pues no lo saca de ningún apuro. Porque yo digo que lo que nos deben de decir no solamente es cuándo es una pregunta impertinente, sino cuándo me conviene objetar una pregunta impertinente. Porque las objecionnes, a diferencia de lo que hace un maestro que es un payaso del sistema, que litiga, ya saben, con las manitas cruzadas y se siente el non plus ultra del sistema acusatorio, a diferencia de lo que hace ese maestro, que payasea en las audiencias, que interrumpe todo el tiempo, que no sabe estratégicamente pensar, las objeciones deben de ser consideradas o contempladas de forma estratégica, por lo tanto no pueden estar objetando sin ton ni son, con todo respeto. Entonces, basta de que nos digan que es una pregunta impertinente, lo que necesito saber es cuándo me conviene objetar las preguntas impertinentes, porque no siempre nos conviene objetar las impertinentes. Por ejemplo, ¿por qué alguien haría una pregunta impertinente? Supongamos que yo le preguntara a Daniel, que fuera un testigo de un hecho, que apreció un homicidio, por ejemplo, y yo le preguntara a Daniel, oiga, testigo, ¿cuál es su equipo de fútbol favorito? ¿Qué contestarías? La América. Ay, el América. Bueno, esa es una pregunta impertinente. Todos estamos de acuerdo que es una pregunta impertinente. Y además el equipo no está nada recomendable. Pero, ¿la objetarían? ¿En realidad objetarían la pregunta por impertinente? Objeción, pregunta impertinente. Piénsenlo un poquito y piensen cuál es la raíz de la razón para no permitir la impertinencia. Y los voy a regresar a los riesgos que genera la impertinencia. Riesgo número 1. Yo formulo una pregunta impertinente a Daniel. El primer riesgo es que el juez resuelva equivocadamente. Es decir, que no me favorezca a mí, que soy el que está preguntando, y que vaya a emitir una resolución errónea por mis preguntas impertinentes. ¿A quién beneficia entonces la pregunta impertinente? A la contraparte. ¿Por qué me la va a objetar? Si le va a convenir que siga yo hablando de preguntas impertinentes. Segundo riesgo, que introduzca yo preguntas impertinentes para convertir el hecho confuso o para suministrar demasiada información que hagan mi teoría o mi relato confuso. Oiga, señor Daniel, y viendo el partido de fútbol, ¿qué estaba pasando en la calle? ¿Qué me contestarías? No sé, estaba viendo el partido. No sé, estaba viendo el partido. ¿Y cómo iba el marcador? Ganando la América 5-1. Y fíjense, el hecho ocurrió en la calle y yo ya estoy hablando del partido, del marcador. Estoy suministrando información que resulta ser inútil, que termina enrollando mi relato, convirtiéndolo más confuso. ¿Me lo objetarían? No, a ustedes les conviene que mi relato se vuelva confuso. ¿Me explico? Entonces,
¿en qué casos sí debería yo de objetar una pregunta impertinente? Yo pienso que solamente la debería de objetar cuando esa pregunta impertinente tenga como propósito o como fin suministrar alguna información que pudiera ser prejuiciosa para que el juzgador de alguna manera se vea influido por ese prejuicio. ¿Sí? Si, por ejemplo, en un contrainterrogatorio están atacando a mi medio de prueba y le preguntan a mi medio de prueba, ¿verdad, señor, que usted cuando iba en la escuela copiaba en los exámenes? Esa es una pregunta impertinente también. Pero ¿cuál es el propósito detrás de la pregunta? Sembrar un prejuicio. Y ese prejuicio es, este testigo es un mentiroso. Y eso sí me va a afectar, ¿no? Hay preguntas impertinentes con prejuicio que de anticipado, para que vean más o menos cuál es el criterio para realmente objetar preguntas impertinentes, hay prejuicios que anticipadamente el código los prohibió. Como es el caso del 346, cuando dice que no se permitirán medios de prueba que tengan, que hablen, por ejemplo, del pasado sexual o de la vida sentimental, no me acuerdo cómo lo dice el código, en el 346 del pasado sexual de una víctima, en los casos de delitos sexuales. ¿Por qué? Porque regularmente en los delitos sexuales, ¿qué tendencia hay? Muchas veces queremos sembrar el prejuicio de que la víctima pues es de lo peor, ¿no? Dicho elegantemente, pues que es de una especie de moral relajada. Y entonces por eso el legislador, por anticipado, ese tipo de impertinencias, por prejuicio, las prohibió en los medios de prueba. Así que de la misma manera, cuando se trate de interrogatorios y de contras, la impertinencia de mi contraparte solamente me va a afectar cuando lleve inmerso un prejuicio. ¿Cómo es tocar el tema de la credibilidad de los testigos? ¿No? Que no se tenga relación con los hechos, pero lo que pretenda en el fondo sea hacerlos ver como mentirosos. El tocar, por ejemplo, que el imputado ha sido condenado en otras ocasiones por otros delitos o ha estado involucrado en otras investigaciones. Esto, aunque nosotros marquemos claramente una impertinencia, ahí sí amerita frenar las preguntas porque va inmerso el prejuicio para que el juez termine inclinado más por el derecho del autor, derecho penal de autor, que el derecho penal del acto. Es decir, sancionarlo por la persona que es y no por el hecho que ha cometido. ¿Ok? Espero que haya sido útil la información que les proporcioné. Y Dani, si hay algún comentario por ahí, alguna pregunta, y si no, pues nos vamos despidiendo, amigos. César Baptista. Sí, en el día hay que trabajar, dice. Saludos, maestra. Hola, maestra. José Andrés. Buenas noches, saludos. Desde Pachuca, Hidalgo. Gracias amigos. Mari Prado. Ay, qué linda, Mari. La admiro, dices que usted no sabe la limaña que yo soy. Por eso es que no me ha conocido a fondo. Dice Alfredo Mari Carmona con una pregunta. Ajá, a ver, dime. Alfredo Carmona. Ajá. Se considera que las preguntas impertinentes para objetarlas, aquellas que me perjudiquen en mi teoría del caso, y las utilizaría en mi alegato de clausura por la credibilidad del testigo. A ver, ¿objetaría las preguntas impertinentes? Que me perjudiquen. Sí, la idea es objetar aquellas que te perjudiquen,
Pero a veces es difícil determinar cuándo es una impertinente que me perjudica o no. Siempre hay que cuidarlo sobre la base del prejuicio. Creo yo que ese, por lo menos, es el elemento más claro que tenemos para estar señalando objeciones, ¿no? Yo aborrezco a los abogados objecionistas. Estilo, ya saben, los maestros estos pancheros que van a las audiencias y no dejan ni siquiera que haya un relato coherente, porque están objeción, y a veces las objeciones ni proceden. Pues sí, solamente tengo que adoptar un criterio para ver qué impertinencia no permito, ¿no? Las demás a lo mejor, como les decía, me pueden jugar a favor, porque van a hacer confuso el relato de la contraparte. El mismo juez se da cuenta que el abogado no sabe qué preguntar o que se está enrollando solo entre tanta impertinencia. Y eso, a la larga, a la postre, les puede beneficiar. Entonces tengan en consideración eso. Y si se llega a ir a alguna pregunta impertinente, prejuiciosa, trabajen la respuesta para después utilizarlo en el alegato de clausura. Dice, usted dígame, ¿dónde? Dice Jesús Barrera. Claro, nos vemos, amigo. Yo te digo mañana. J. Nietos, saludos desde Veracruz. Marilyn, tú venme leyendo algunos si hay alguna pregunta. Silvia, Carrillo Puerto, Quintana Roo. Ay, saludos a Carrillo Puerto. Ya estuve por allá y pronto nos veremos. Guillermo Herrera, maestra Marisela. Buenas noches, es un gusto escucharla. Mark Kennedy. Escuchar sus temas. Bueno. Mark Kennedy dice, le agradezco que haya tomado mi petición de hacer la transmisión a las 8, la admiro mucho. Caritas enamorado, que no me parecen tan buenas. No, Tan buenas, pero... Ah, carita de enamorado puso. Sí, y saludos. Mentira. Teléfono. No, mentira. Mentira. Un abrazo, chicos. Bueno, gracias, Francisco Pérez, Sony Benz. Hola. Ah, Alfredo puntual. Carmona otra vez. Alfredo Carmona dice, tanta objeción solo distraen al juzgado y confunden. Solo es para demostrar su falta de conocimiento. Exacto. En el sistema. Sí, falta de conocimiento en el sistema. Admira su dedicación y profesionalismo, gracias. Gracias. Y sí tengo dedicación, les voy a dar un ejemplo de mi dedicación. Los días festivos no me baño, pero como iba a ser una transmisión en vivo, me bañé. Y eso es dedicación, de eso no se pueden quejar. Bueno, ya bastan. Descansen, pásenla bien, ríanse de la vida, de la gente que les cae gorda. No se tomen la vida tan a pecho, ni las publicaciones de Facebook, ni demás. Ah, y por último, nada más para aclarar un punto. Los defensores debemos trabajar siempre el móvil de la víctima, es decir, ¿por qué la víctima nos está señalando o está señalando al imputado? Eso es trabajar el móvil. No tenemos esa cultura y luego los jueces no les da su cabecita, ¿no? Entonces les cito un ejemplo, a lo mejor les suena un poco familiar, pero no sé. Yo soy libre de todo mal. Una persona acusó a un editor por un tema de un abuso sexual. Pero detrás de eso hay un tema de un contrato para publicar un libro. Solamente que ese libro, ¿qué creen? Estaba plagiado. Bueno, ese es un caso hipotético que estoy poniendo ahora, ¿eh? Cualquier, ¿cómo se dice? Cualquier coincidencia con la realidad. No, cualquier, ¿qué? Coincidencia. Es mera coincidencia, algo así dice uno, ¿no? Bueno, el punto es en la audiencia X, en una audiencia X,
la defensa puede trabajar el tema del móvil. Que quede bien claro que el tema del móvil no es impertinente, no es un tema impertinente, es la teoría del caso del defensor. Entonces, si los jueces dicen, no, yo nada más voy a hablar del momento del abuso sexual, en el que por 2 segundos le tocaron la rodilla a la víctima, que nunca sucedió, ¿no? Bueno, en el caso hipotético que yo estoy planteando, porque yo no conozco ningún otro caso así. Entonces, supongan ustedes que le tocó así, tac, 2 segundos la rodilla. Y el juez dice, solamente vamos a hablar de el momento en el que le tocó la rodilla. Pero aquí hay un punto. La teoría del caso de la defensa es que este no es un problema de abuso sexual, sino que esta denuncia es derivada de un conflicto por un incumplimiento de un contrato y una cantidad de dinero que se le pagó a la pseudoautora por esa obra. Es un caso hipotético, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces, manejar esta versión permite explicar por qué la víctima está tratando, la pseudovíctima, está tratando de incriminar a un imputado. Los jueces que no permiten narrar esta versión están confundiendo el concepto del manejo del móvil. Todos los abogados trabajamos o debemos trabajar sobre la base del móvil. ¿Y cuál es el concepto de móvil? Y por móvil no hablo de teléfono celular. Por móvil hablo de las razones o la versión que tiene una persona para venir a declarar un juicio. ¿Por qué la víctima está diciendo lo que está diciendo? ¿Por qué el testigo está diciendo lo que está diciendo? Por ejemplo, ¿por qué una ex esposa estaría acusando al ex esposo de haber practicado o tenido o haberle cometido un abuso sexual al hijo? Porque se quiere quedar con la custodia del niño, porque lo quiere meter al bote porque lo odia, porque quiere además la pensión, porque además está resentida porque él se fue con otra. Y entonces hay una serie de razones para vengarse del imputado. Entonces, ¿y por qué un testigo, por qué la dueña de la cajera de un Oxxo quisiera incriminar al imputado? Porque si ella no le echa la culpa al imputado de haberse llevado el dinero, ella tiene que devolver el dinero porque lo más probable es que la cajera fue la que se lo llevó. ¿Sí me explico? Entonces, el móvil forma parte de todo relato de la defensa y no es impertinente porque, por ejemplo, si la afirmación fuera la siguiente. Este conflicto surge por un incumplimiento de contrato. El que haya un contrato, que se haya entregado una obra y que esa obra no sea original, son 3 hechos, no son prejuicios. Por lo tanto, no es impertinente el tema del móvil. ¿Me expliqué? Entonces, bueno, ese sería para el cierre lo que tenía que contarles para que quedara bien claro cuando analizamos el tema de la pertinencia, cuáles son los riesgos de la pertinencia en los medios de prueba, en los actos de investigación y en las preguntas. Les mando un abrazo, un beso muy grande, descansen y si les gustó el tema, solamente les pido que me hagan favor de compartirlo con los colegas, en los grupos o en sus muros. Un abrazo grande, grande para todos. Cuídense. Bye. Vamos a descansar. Bye.